culminadas con procesamientos y condenas de civiles y militares involucrados en ellos 2 expresidentes. En 2008 interpuso un recurso de inconstitucionalidad, la Ley de Caducidad de Pretensión Punitiva del Estado, el cual fue resuelto favorablemente por la Suprema Corte de Justicia de este país en 2009. Ha tenido 2 premios muy relevantes. Uno es el Premio Pérez Aguirre, otorgado por la labor desarrollada en materia de derechos humanos, y otro es el Premio Artigas a la mujer uruguaya por su labor en los derechos humanos. Bienvenida. A ver, que no. Está. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Me significa un gran honor estar en esta mesa tan calificada, y me ha resultado interesantísima las exposiciones de ambas, y sobre todo quería decirle a la señora ministra que nosotros estuvimos en Uruguay analizando el caso de Rosendo Rosadilla y viendo la posición de la Corte Suprema Mexicana, que para nosotros hubiera sido importantísimo tener algo similar en nuestro país, porque al final el cumplimiento de la sentencia se está dando, de la única sentencia que tenemos, pero a mí me toca analizar ahora el papel del Poder Legislativo. Sin embargo, como ella decía, creo que estamos en un momento en que muchos países por lo menos están abriendo un poco las cabezas a ver qué es lo que pasa en otros lugares, y el caso de Uruguay era un país muy cerrado, que no estaba como acostumbrado a fijarse en las normas del derecho penal internacional, y la sentencia de Hellman, que es la única que tenemos, nos marcó un hito importantísimo, porque puso de manifiesto que Uruguay debía cumplir con las obligaciones contraídas internacionalmente, y nos dio un respaldo a todos los que desde la jurisprudencia o desde la cátedra en realidad no teníamos a nadie prácticamente, desde la jurisprudencia o del plano doctrinario, que más bien era de instituciones privadas, que estábamos trabajando estos temas de la aplicación de las normas del derecho internacional, del principio pro homine, y sobre todo exigir la aplicación del control de convencionalidad, lo que no habíamos logrado que fuera por lo menos considerado, y se llegaba de pronto a condenas por argumentos de derecho nacional que no eran muy ortodoxos, pero que al fin y al cabo cumplían con su cometido. Esta sentencia, que es inapelable y obligatoria como todas las de la Corte, resolvió 2 puntos que estaban hasta ese momento en debate, por lo menos teóricamente en debate: que la ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado era manifiestamente incompatible con las normas de la Convención Americana, y por lo tanto carecía de efectos jurídicos desde su nacimiento. Es decir, esta incompatibilidad era un vicio de origen, era como que la ley nunca hubiera existido. Por lo mismo, el Estado lógicamente tenía que evitar que siguiera constituyendo un obstáculo para la prosecución de los juicios, y cumplir con los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, y respetar los derechos de las víctimas. En ese sentido, la sentencia dijo que existía la obligación de investigar y de no admitir obstáculos al juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos. Esto surge claramente de un párrafo de la sentencia que más o menos recoge textos de otras sentencias anteriores, que tú nombraste recién. Por ejemplo, esta Corte ha establecido que son inadmisibles las disposiciones de amnistía,
las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales, arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Y de acá, de la propia sentencia, nos surge la obligación que tantas veces tratamos de hacer notar en nuestro país, de que todos los órganos del Estado, incluido el Poder Judicial, incluidos los jueces, estaban sometidos a las normas de la Convención Americana y que tenían que no solo respetarlas, sino que hacerlas valer en sus decisiones. Eso no lo habíamos logrado hasta el momento. Puede ser que ahora haya un cambio. En este momento, con la ley que logramos, estamos encaminados en el cumplimiento de la sentencia, pero lo que hubiera sido mejor, lo que para mí hubiera sido mejor por lo menos, es que los propios jueces de mi país tuvieran en cuenta esto que dijo la Corte, que el Estado debe disponer que ninguna otra norma análoga como prescripción y retroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad sea aplicada y que las autoridades se abstengan de realizar actos que impliquen la obstrucción del proceso investigativo. La Corte entonces no le impuso al país la obligación de dictar una ley, que asegurara el cumplimiento de la sentencia. No le obligaba tampoco a anular la ley de caducidad, pero quedaba claro que las disposiciones de la ley de caducidad eran inexistentes y que no podían volver a aplicarse. Entonces, la impunidad de hecho y de derecho que habíamos tenido desde 1985 en adelante empezaba a resquebrajarse, porque desde la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado fue dictada el 22 de diciembre del año 1986. Para ese entonces Uruguay ya había ratificado, que la ratificó en marzo de 1985, el primer gobierno democrático, después del periodo dictatorial, ratificó la Convención Americana y se obligó a cumplirla. Sin embargo, el 22 de diciembre del 86, sin haber denunciado la Convención, dictó una ley que contravenía expresamente todas las normas en ella contenidas. No se usó la palabra amnistía, eso creo que lo expliqué ayer, no se usó la palabra amnistía, pero esto era una verdadera amnistía que clausuró todos los juicios. Ese Parlamento actuó bajo presión militar, bajo presión de las organizaciones militares, y está claro en la discusión parlamentaria, es bastante deprimente leer esas actas parlamentarias donde se dice que o se dicta la ley o los militares están al otro día otra vez en desacato y otra vez en un golpe de Estado. Entonces, cuando se dictó la sentencia de Hellman, pese a que no puso específicamente la obligación de legislar, no podía perderse de vista que los tres poderes del Estado estaban obligados de la misma manera. El Poder Ejecutivo comenzó por anular todas las clausuras de los expedientes que había hecho los poderes ejecutivos que lo habían precedido, los gobiernos de Sanguinetti, de Valle, de Lacalle. Todas esas clausuras fueron anuladas y los juicios empezaban, o por lo menos tenían la oportunidad de volver a transitar. Y el Poder Judicial había también hecho su contribución en el 2009 al declarar inconstitucional la ley de caducidad. Pero había problemas. Los problemas estaban dados porque la mayoría de la jurisprudencia, casi la totalidad de la jurisprudencia, se pronunciaba por la
próxima prescripción de los delitos. Y acá tenemos el mismo argumento que se hacía en Perú, que era para los delitos que se habían cometido después de la ratificación de la Convención. Un argumento que era, a mi entender, insostenible, pero que sin embargo lo sostuvo la Fiscalía de Corte, y la Suprema Corte, si bien no se pronunció, dijo que no tenía por qué pronunciarse, porque esos delitos todavía no estaban prescriptos. Evitó dar una opinión sobre un tema tan importante. Y en el momento en que fuimos a declarar a la Corte Interamericana por el juicio Hellman, uno de los temas que se planteó fue justamente la prescripción, porque en nuestro país habíamos tenido que recurrir a artilugios de todas clases. Entre ellos era, por supuesto, que no se computaba para la prescripción el término de la dictadura, pero además, si bien yo en todos los casos en que intervine sostuve que eran casos de desaparición forzada, solamente un tribunal de apelaciones y una juez hasta el momento ha recibido el delito de desaparición forzada, pese a que está tipificado en nuestra legislación nacional. Y la Corte Interamericana, refiriéndose al caso Hellman, dijo que era una desaparición forzada y que por lo tanto era un delito permanente y no había prescripto. Pero ¿qué pasa? El resto de los tribunales, incluso la Suprema Corte de Justicia, se pronunciaron por decir que eran homicidios muy especialmente agravados, porque siguiendo la tesis del catedrático de Derecho Penal, que es defensor de militares, todos los desaparecidos están muertos, y con esa tesis el delito de desaparición forzada no existe en los hechos. Entonces, podíamos ir utilizando un artículo del Código Penal uruguayo, el artículo 123, que permitía elevar en 1/3 el término máximo de prescripción, que es de 20 años, para los homicidios especialmente graves. Pero no podíamos ir más allá, y al 1 de noviembre del 2011, todos los homicidios, incluso esos homicidios especialmente agravados, estarían prescriptos. Y todos los demás delitos graves, como violaciones, tortura, todos esos delitos ya habrían prescripto, porque no encajaban en esa normativa nacional. Y bueno, rechazada la posibilidad de aplicar la imprescriptibilidad de los delitos, esta ley que se logró me parece que es importante. Y creo que también es bueno recordar que nuestro país, al presentar su alegato ante la Corte Interamericana, había dicho textualmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elaborado un proyecto de ley que próximamente enviará al Poder Legislativo, cuyo objeto es dejar sin efecto los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad, así como considerar interrumpidos los plazos de prescripción en aquellos delitos que así lo admitan. Esto era bastante ambiguo, ¿no? Durante el periodo en que rigió dicha ley, y que se han presentado diferentes proyectos O sea, una de las defensas que Uruguay tuvo ante la Corte fue que iban a presentar un proyecto de ley. Ese proyecto de ley, efectivamente, el ministro de Relaciones Exteriores lo elaboró, pero no tuvo andamiento. Fue aprobado un proyecto en el Senado, no pudo ser aprobado en diputados, pero después se fueron sucediendo diferentes proyectos en los que fueron llevándose a fórmulas de consenso con la oposición cerrada de los partidos Blanco, Colorado e Independiente, es decir, solamente el Frente Amplio votó esta ley, el partido de gobierno, y nadie más que el partido de gobierno. O sea, se consiguió esta ley con los votos del partido que está en el gobierno, pero con una oposición cerril, pero con unos argumentos que ahí sí no puedo entender cómo se habla de una apertura,
porque en Uruguay esa apertura no la veo en el pensamiento de los líderes políticos, por lo menos, de abrirse al mundo y de ver lo que se piensa en la región, porque en realidad estas cosas que se presentan como novedosas, hace muchos años que la Corte Interamericana y que las cortes de otros países de América la estaban sosteniendo. Quiero acotar acá que nosotros, los que trabajamos en estos juicios durante muchos años, la jurisprudencia que manejamos siempre fue jurisprudencia de otras cortes de la región y jurisprudencia internacional. No teníamos ninguna jurisprudencia nacional que nos respaldara. En esta ley que se aprobó a fines de octubre del 2011, o sea, creo que el 28 de octubre, si no me equivoco, del 2011, o sea, a 2 días de que se operara ese plazo de prescripción, ese pretendido plazo de prescripción. Por el artículo primero se restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado, bueno, los artículos los delitos que estaban comprendidos en la ley 15.848. Cuando fueron consultados varias personalidades y profesores, que sería interesante ver determinadas cosas que se dijeron ahí, pero hay una opinión que es muy interesante del doctor Alberto Pérez Pérez, juez de la Corte, que fue consultado en la comisión parlamentaria y dijo que este artículo en sí no generaría consecuencias jurídicas, porque recoge las consecuencias de lo que dijo la sentencia. Podría ser innecesario incluso este artículo, porque, de acuerdo a lo que la Corte dictaminó, porque la pretensión punitiva del Estado nunca existió. La extinción de la pretensión punitiva del Estado nunca existió, porque esa ley era incompatible con la Convención Americana. Sin embargo, después las posiciones doctrinarias que empezaron a lanzarse, técnicamente insostenibles pero presentes en el debate público, nos hacen pensar que era útil poner en la letra de la ley lo que ya estaba claro en la sentencia de la Corte y que constituía una obligación ineludible del Estado. La ley 15.848 no fue una amnistía o un indulto, por lo tanto no se vulneró ningún derecho al poner que se restablecían los derechos del Estado de proceder. Bueno, hubo una multiplicidad de cuestionamientos a esta ley que no creo que haya que entrar en ellos, pero sí puedo decir que está tachada de inconstitucionalidad y que hay en este momento unos 10 o 15 recursos de inconstitucionalidad pendientes de decisión en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, creo que el artículo primero se complementó bien con los artículos siguientes. El segundo dice que no se computará plazo alguno procesal de prescripción o de caducidad en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1986, fecha de dictado de la ley de caducidad, y la vigencia de esta ley para los delitos a que refiere el artículo primero. Este punto se podría haber resuelto por los jueces, obviamente, pero la consagración en la ley evita que haya interpretaciones diversas sobre el mismo punto. Y efectivamente hay jueces ahora que están empleando la ley y están como desoyendo lo que dijo la Corte Interamericana. Eso lo vi en un seminario muy reciente, en el cual se llegó a sostener que el caso Hellman, la sentencia del caso Hellman era solo para el caso Hellman. Y por último, el artículo tercero
dijo lo que era ya innecesario, que los delitos a que refieren los artículos anteriores son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte. Ahora, una cuestión que se habló hoy de mañana y que me parece que es importante destacar, porque se cuestionó que después de haber habido un plebiscito, un recurso de referéndum, y que fracasó, que no tuvo los votos necesarios, y una reforma constitucional fracasada, se hubiera podido dictar este tipo de ley. Pero, sin embargo, creo que ya la Suprema Corte de Justicia de Uruguay se había pronunciado en el 2008 diciendo que no le daba ninguna característica especial esa circunstancia haber sido sometida a referéndum. Y habló de que el ejercicio directo de la soberanía popular por la vía del referéndum derogatorio a las leyes sancionadas por el Poder Legislativo solo tiene el referido alcance eventualmente abrogatorio, pero el rechazo de la derogación por parte de la ciudadanía no extiende su eficacia al punto de otorgar una cobertura de constitucionalidad a una norma viciada ad origine por transgredir la misma Carta o principios consagrados o reconocidos por ella. Y bueno, tendría más para decir porque la Corte cita a Ferraioli y habla de la esfera de lo no decidible, los derechos fundamentales que están sustraídos de la esfera de decisión política y pertenecen a la que ha sido llamada la esfera de lo no decidible. Es una característica específica. Tales derechos son establecidos en las constituciones como límites y vínculos a la mayoría, justamente porque están siempre de los derechos de libertad a los derechos sociales contra las contingentes mayorías. Entonces, la Corte Interamericana, también en el párrafo 238, dijo que también le restó importancia a este hecho y dijo que el hecho de que haya sido sometida por 2 veces a una consulta popular no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. La participación de la ciudadanía con respecto a dicha ley, utilizando procedimientos de ejercicio directo de democracia, se debe considerar entonces como hecho atribuible al Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquel. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza per se el permanente respeto del derecho internacional, incluyendo el derecho internacional de los derechos humanos. Habla del límite infranqueable a la regla de las mayorías y al final, en el punto resolutivo número 6, para terminar, dice que el Estado ha incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, contenida en su artículo 2, en relación con los artículos 8.1, 25 y 1.1 de la misma, y con los artículos 1b, 3, 4 y 5 de la Convención Americana sobre desaparición forzada de personas, como consecuencia de la interpretación y aplicación que le ha dado a la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, esta ley 18831 es el número, fue una contribución del Poder Legislativo al cumplimiento de la sentencia, una señal de acatamiento de ese poder del Estado que no podía dejar de dar, pero sobre todo ha sido una herramienta muy importante para los operadores del derecho que están bastante huérfanos en nuestro país. ¿Terminé en obra o me faltó? Bueno. Muchas gracias a la doctora Mirta Yance. Solamente destacaría, bueno, su participación nos da cuenta de las resistencias que encontramos al interior de los países para cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana y también cómo precisamente la sentencia del caso Hellman se convierte en una herramienta muy poderosa en el caso de Uruguay para evitar, para juzgar violaciones a los derechos humanos y evitar su repetición.
Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. La ministra Sánchez Cordero tiene que salir un momento, ahora regresa. Tengo entendido que también tiene que dejar muy rápido la sala. Vale, ella tiene que salir, entonces, digamos, está abierta a recibir unas 2 preguntas. Si quieren, hagamos estas preguntas para que ella pueda contestarlas y también, claro, a las otras participantes en la mesa. Bueno, pues agradecer estas exposiciones tan claras para las personas que no nos dedicamos al derecho, toda vez que tenemos otra formación. Es muy ilustrativo todo lo que ustedes nos comentan. Pero bueno, una pregunta muy concreta tiene que ver con cuáles son las implicaciones y la responsabilidad directa al Poder Legislativo a partir de la reinterpretación del control de convencionalidad y de constitucionalidad. Y no me refiero específicamente a esto que ya usted comentó, de este mandato de reformar este artículo que tiene que ver con el fuero militar. Me refiero, por ejemplo, al legislador local, cuáles son las implicaciones, la responsabilidad que tiene, si existe, por ejemplo, un reglamento, una ley reglamentaria, etcétera, que está obstaculizando, digamos, que en este sentido, a lo mejor un derecho reconocido internacionalmente y que a lo mejor en el sistema jurídico mexicano no lo está tan protegido, ¿no? Esa es una pregunta. Sí, muchas gracias. Pues creo que mis compañeras de mesa dijeron cosas o cuestiones muy interesantes. En relación al legislador, la Corte ha en reiteradas ocasiones, yo creo que en todas sus resoluciones prácticamente, vincula al legislador a derogar normas que haya expedido que sean contrarias a la Convención. Y desde luego, como lo dijeron y puntualmente mis compañeras de mesa, ellas dicen que no tienen efectos desde que nace esta norma, o sea, básicamente sus efectos no existen porque son contrarias, en este caso, a la Convención. La Corte ha dicho, soy la instancia máxima de interpretación de la Convención y por lo tanto mis precedentes, mi jurisprudencia son vinculatorias para los estados que acatan, que suscribieron obviamente la Convención y que desde luego están bajo la jurisdicción de esta Corte Interamericana. Entonces, las obligaciones a los legisladores, a los congresos, de las diversas entidades federativas y por supuesto al federal, es esa, que no debe existir ninguna norma que vaya en contra de la Convención y que si existe, están vinculados para, en su caso, derogar esta norma y emitir una norma que sí vaya de acuerdo a la Convención. Esa es prácticamente la obligación o el vínculo que tienen los poderes legislativos. No obstante eso, yo les quiero comentar y participar. Desde el año 2001, en donde empezamos nosotros a hacer conciencia de que los estados deberían de hacer sus adecuaciones en temas tan sensibles como la CEDAW, como la Convención de Derechos del Niño, temas como adopción plena, no discriminación, grupos vulnerables, de discapacitados, etcétera, etcétera. La Secretaría de Relaciones Exteriores realmente tomó un programa muy interesante, ir a cada una de las entidades federativas, recorriendo cada una de las entidades federativas y entrevistándose con grupos de legisladores, a veces con todo el Congreso local, para hacerlos conscientes de que tenían que hacer las adecuaciones en sus legislaciones locales en relación a la Convención. Por una razón, porque muchas de estas normas son expedidas por congresos locales. Normas, por ejemplo, sobre interés superior del menor, sobre adopción plena, sobre ninguna forma de discriminación a la mujer y otras muchas normas son normas cuya competencia es de los congresos estatales, por disposición y por competencia constitucional son propias, o algunos delitos que se tipifican y que vayan en contra de la Convención. Entonces, hizo esta labor la Secretaría de Relaciones Exteriores de ir concientizando a cada legislatura local
de sus obligaciones de reformar sus normas. Sin embargo, pues ustedes saben y saben perfectamente, aquí básicamente tenemos una renovación de los congresos locales cada 3 años, no hay reelección de legisladores en nuestro país, que ese es uno de los temas pendientes del Congreso Federal y de los congresos estatales, y por lo tanto también, y obviamente del Poder Revisor de la Constitución, y por lo tanto hay que hacer esta labor permanentemente con las diversas integraciones de los congresos estatales. Pero sí hubo, básicamente en el año 2001, cuando empezamos nosotros a ver los protocolos de actuación de los juzgadores cuando tienen niños y niñas en procesos que se llevan a cabo ante los tribunales y que no tenían las normas adecuadas para hacerse cargo de estos protocolos, pues sí, se empezó a hacer esto. Yo quiero manifestarles que hay a veces hasta desconocimiento de las convenciones internacionales por parte de legisladores y de jueces de los diversos estados de la República. Esta es una labor, digamos, no solamente de concientización, sino y lo dice la misma sentencia de la Corte de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, la preparación no solamente es de juzgadores, sino es de ministerios públicos, de investigadores, de policías, de legisladores, etcétera, para ir adecuando la legislación. En fin, esto es lo que tenemos, esto es con lo que hemos estado trabajando y seguiremos desde luego trabajando. No sé si quedó contestada su pregunta. ¿Alguna otra? A ver. Una pregunta muy concreta. ¿El principio pro persona, desde su punto de vista, ministra, aplica también interpretando un tratado que no sea en materia de derechos humanos, pero que otorgue beneficios? Correctísimo. Puede ser un tratado comercial que otorgue beneficios mucho más amplios que una ley de propiedad intelectual o ley de comercio exterior. Acabamos de tener un precedente en la primera sala hace escasamente 2 meses o 3, en el que en un tratado de libre comercio, un tratado comercial, se contenía un derecho fundamental y ese tratado fue citado en la resolución de la Corte, de la primera sala de la Corte Mexicana, y por supuesto era extendido, es una extensión de protección de derechos, aun cuando los temas de los tratados no sean de derechos fundamentales, sino podría ser, en este caso, era comercial, sin embargo, contiene este derecho fundamental y, por supuesto, es un principio pro persona. Yo tengo una pregunta para la ministra y otra pregunta para la ponente de Perú. En primer lugar, me gustaría preguntarle, ministra, usted hablaba del control de constitucionalidad y convencionalidad, pero respecto de las cuestiones legislativas. Mi pregunta va más enfocada a las decisiones judiciales. La Corte, en el expediente 912 varios, estableció que el control de convencionalidad está, o podría interpretarse así el expediente, que el control de convencionalidad está un poco subordinado o subeditado al control constitucional. Y mi pregunta es, si a usted le parece así. No, ni tampoco lo dice así. De hecho, quiero decirles que la Corte todavía no le da el contenido y hace la diferencia entre control de constitucionalidad difuso y control de convencionalidad ex oficio y difuso. Todavía no le hemos dado el contenido a estos 2 términos. Es más, yo quiero decirte que tenemos en la primera sala formada una comisión, aquí está uno de los secretarios, estoy cuenta que forma parte de la comisión, para el control de convencionalidad, control de constitucionalidad difuso y control, obviamente, de constitucionalidad concentrado y difuso, porque en este momento subsiste el control de constitucionalidad concentrado, vía de amparo, ante el Poder Judicial Federal, el control de constitucionalidad difuso en la inaplicación de las normas por parte de todos los jueces locales y el control de convencionalidad difuso tanto por parte del Poder Judicial Federal como por parte de los jueces ordinarios. Entonces, todos estos contenidos, tenemos escasos 1 año y medio de la sentencia de Rosendo Radilla y tenemos escasos 2 o 3 meses de las sentencias del Foro Militar y de otros asuntos con los que hemos estado caminando, pero hay una comisión para darle el contenido específico a estos controles
de convencionalidad y constitucionalidad. Todavía no se tienen. O sea que la sentencia de Rosendo Radillo no lo dice exactamente así como tú lo dices. No, claro, era nada más una aclaración, Sí. exactamente para conocer su opinión al respecto. No, habla de control de convencionalidad y control de constitucionalidad difuso. Muchas gracias. Y respecto de la segunda pregunta, bueno, después le hago la pregunta. Gracias a ustedes, les agradezco mucho, me voy a tener que despedir porque tengo con permiso. Sigue abierta la ronda de preguntas para las otras ponentes. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra. Perdón, ya. Ahora sí ya tengo la. Es que me quedé picada con la respuesta de la ministra. Lo que comentaba en su ponencia es que ha habido un cambio en la sociedad peruana respecto, primero, las leyes de amnistía, que no había impacto en la sociedad y que no existió respuesta por parte de ellos. Y por otro lado, más recientemente existió la intención de implementar una ley similar y hubo respuesta. Mi pregunta sería, ¿cómo sucedió ese empoderamiento de la sociedad, como usted lo mencionó? ¿Qué fue lo que implementó, lo que hizo el gobierno peruano para que los ciudadanos fueran más conscientes y pudieran reclamar de una forma más activa sus derechos? Y ya está. Sí, si quieren hacemos todas las preguntas y al final las ponentes responden. Buenas tardes, Alexis Flores de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Mi pregunta va igual a la doctora Elizabeth Salmón y va muy orientada con la pregunta que hace la compañera. Me gustaría saber cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales precisamente en todo este proceso, de tal forma que se concientice en parte a la población y de igual forma que ofrezcan este punto de vista en ocasiones externos, por ejemplo el caso de Amnistía Internacional o de Human Rights, para precisamente la aplicación o prevención en todo caso de la violación de derechos humanos. ¿Alguna más? Creo que acá. Buenas tardes. Para la doctora Elizabeth Salmón, ella comentaba que en el caso del Perú existe, derivado exactamente de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una ley de ejecución de sentencias que el Estado del Perú lleva a cabo. En el caso de México, bueno, pues no se tiene, derivado exactamente de las recientes sentencias que se han pronunciado y de la adecuación, como comentaba también la ministra, respecto del marco jurídico constitucional de nuestro país. Sin embargo, ¿cómo pudiera en esta situación o ante esta situación que tiene el sistema judicial en el país, en el caso de México, poder de alguna u otra manera, a partir de la experiencia del Perú y sobre esta ley de ejecución de sentencias, ir pues de alguna u otra manera concretando el que dichas sentencias se cumplan a cabalidad y por consiguiente, bueno, pues haya una verdadera, como se comentaba en paneles anteriores, una verdadera reparación del Estado hacia quienes de alguna forma, bueno, pues bueno, fueron afectados, ¿verdad? Perdón. Buenas tardes, gracias por las ponencias. A la ponente Elizabeth Salmón, ¿por qué en el Perú se juzga doblemente a las personas por un mismo delito? Aquí en México supuestamente el ideal teórico no lo permite. Gracias. No, me resultó extraordinariamente interesante esta mesa, sobre todo la presencia de 3 países latinoamericanos confrontando sus experiencias jurídicas y legislativas.
incentiva algunas preocupaciones. De alguna manera, a la luz de lo que planteaba Elizabeth Salmón en relación a este intento de tribunales o cortes, no me quedó demasiado clara la instancia judicial que tomó la decisión de rebaja de las sentencias en los casos de delitos de lesa humanidad. Me surge muchísimo la preocupación de las últimas experiencias de los tribunales de apelaciones uruguayos, donde efectivamente echan atrás las decisiones y sentencias de las primeras instancias judiciales. Me parece que es una experiencia que la peruana, tomando como base Barrios Altos, que Uruguay debería tener, el sistema judicial uruguayo debería tener muy a la vista. Y en fin, no sé exactamente, mi pregunta va hacia Mirta Yance, qué posibilidades habría de revertir esas decisiones de los tribunales de apelaciones en base a los derechos regionales, comprendiendo perfectamente el extremo atraso de la situación legal uruguaya, ¿no? Gracias. Bueno, a ver, muchas gracias. Brevemente, creo que hay varios factores que influyen en esta conciencia incrementada en relación con el tema de los derechos humanos o este proceso de empoderamiento por parte, no diría yo solamente de la sociedad civil, que qué duda cabe, juega un papel fundamental, sino también del mundo de la academia, del mundo también de ciertos actores políticos. Las víctimas creo que juegan un papel muy importante porque a veces se habla de las ONGs como si fueran las únicas interesadas y no es verdad. El movimiento de víctimas juega un papel fundamental realmente también cuando son capaces de articularse, de organizarse, de poder tener una voz, de dejar de ser solamente víctimas. Porque yo creo que la palabra víctima a veces también es una carga tan fuerte, ¿no? Soy víctima y todo el tiempo me siento víctima, sino también el cómo el discurso, el reclamo convierte a las víctimas en personas que han sufrido violaciones a sus derechos, ciertamente, pero que son capaces de tener una voz de propuesta o una voz de cuestionamiento. Creo que esa estigmatización de la víctima, bueno, a mí no me gustaría nunca que alguien me dijera o que me identificara solo como la víctima. Lo digo con toda honestidad. Por más que yo entiendo como abogado que procesalmente hay que llamarlo de una manera o de otra, creo que hay una confluencia de factores que han venido a la sociedad peruana. Uno es el tema del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. Nosotros hemos tenido un informe que terminó en el año 2003 y que habló de los 20 años de violencia y que habló de cómo en el Estado peruano, a diferencia de todos los otros informes de comisiones de la verdad que se habían hecho, las peores violaciones de los derechos humanos se habían cometido no en sistemas dictatoriales o autoritarios, sino en regímenes democráticos. Eso es una cachetada, un golpe, no sé cómo le dicen acá, un tortazo en la cara a la gente, de decirle, o sea, en régimen democrático es cuando pasan las peores cosas, como dice la Corte en el caso Hellman, o sea, un sistema democrático no garantiza per se, hace falta mucho más. La Constitución peruana del 79 decía que los tratados de derechos humanos tenían rango constitucional. Y yo he leído cantidad de cosas de qué bien la Constitución peruana, qué maravilla, un ejemplo. Bueno, y resulta que con esa Constitución del 79 se cometieron las peores violaciones en el Perú. Entonces yo creo que hay cada vez una toma de conciencia de que lo formal no es per se una garantía, sino que se requiere un sistema de vigilancia permanente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sentencia contra Fujimori, esta sentencia que comenté, que condenó a 25 años al expresidente Fujimori, y en realidad han habido muchos juicios contra ex altos mandatarios del gobierno de Fujimori, creo que también hizo
pensar a la sociedad peruana que era posible alcanzar justicia. Y esta sentencia es una sentencia excepcional. Yo jamás, si la viera así en abstracto, pensaría que es de jueces peruanos, porque es una sentencia excepcional. Realmente toda una pieza de estudio en que se ha producido, planteando la pregunta que usted me realizaba, un diálogo entre las ONGs internacionales, tipo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Coalición por la Corte Penal Internacional, peritos extranjeros, etcétera, con las ONGs peruanas, y ambas han podido presentar amicus curiae, han podido presentar informes, etcétera, que hacen que el producto, sentencia condenatoria de Fujimori por crímenes de lesa humanidad, una cosa totalmente nueva en nuestro país, haya sido posible. O sea, creo que hay un proceso de diálogo en que se quiere que sea la propia sociedad la que tome la batuta, la que tome el liderazgo. Entonces creo que eso es una cuestión que ha cambiado la perspectiva, ¿no? Claudio hablaba esta mañana que las reparaciones habían cambiado de perspectiva y la perspectiva era de la víctima. Yo creo que en el Perú la perspectiva es ahora nosotros somos los guardianes. O sea, si otra vez pasa lo que pasó es porque nosotros no estamos vigilando bien. Pero eso, coincido con Mirta, no es una cosa siempre de ida, ¿eh? También hay movimientos fortísimos pro-militares, también hay un movimiento pro-indulto de Fujimori, por poco gana la hija de Fujimori las elecciones. O sea, no es una cosa que sea así nomás facilísima, es una cuestión permanente que hay que ir vigilando, ¿no? Debe haber una ley como la peruana, o mejor que la peruana, en todos los estados, para asegurar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Esa pregunta parte de una premisa, que es, al haber ley, entonces hay mejor proceso de cumplimiento. ¿Es esa premisa cierta? Creo que esa es la pregunta. Yo creo sencillamente que tener una norma interna, más años paso en el derecho y más descreída estoy del derecho, ¿ya? Entonces yo pienso que no es que porque hay norma, entonces automáticamente va a haber cumplimiento. Eso sería absolutamente ingenuo. Lo que yo muy modestamente creo es que a mayor implementación, por ejemplo, yo tengo en mi Código Penal el delito de detención, desaparición, tengo el delito de tortura, tengo una ley que dice cómo se cumple, tengo una ley que dice que los niños no pueden ser enrolados en el ejército, etcétera. Lo que veo no es necesariamente mayor cumplimiento, es lo que veo que se reducen las posibilidades de incumplimiento. Es decir, un militar no va a poder decir, ay, es que yo no sabía, doctora, que es lo que se ha dicho muchas veces en el informe de la comisión. Yo no sabía, si hubiera sabido, otra hubiera sido la historia. Ay, es que yo, ¿se dan cuenta? Entonces yo creo que la norma lo que hace es de alguna manera poner un soporte para que no haya, no es que yo no supe, no es que no tenía el procedimiento, no es que no hay dinero, doctor, en ese momentito, pero de repente el próximo año sí tenemos y ahí sí lo vamos a hacer bien bonito, ¿no? Entonces creo que la norma es buena para atajar esos argumentos extrasistema, esos argumentos absurdos, pero para cumplir una sentencia lo que hay que tener es voluntad política. Hay que tener la fuerza como para decir, ¿saben qué, señores? La vamos a cumplir, porque nosotros lo hemos hecho. Una cosa buena que hay en la ley peruana es que dice que el gobierno podrá repetir, este término, repetir, que es un término bien jurídico, es decir, podrá volver, podrá pretender exigirle el pago a los que directamente hubieran generado la responsabilidad para el Estado. Es decir, si es una institución, la policía, si es una institución, las Fuerzas Armadas, si es el Poder Judicial, si es el Poder Legislativo. O sea, creo que eso es una cuestión interesante porque el Ejecutivo tiene alguna esperanza de volver, que lo que puede significar reducir la partida el próximo año para esa institución. Entonces, es eso, esa es mi posición. Y definitivamente en el Perú no se juzga dos veces a las personas por los mismos delitos ni por los mismos hechos. En la Constitución, en la Convención, en todos los tratados internacionales que hemos firmado, mis alumnos de Derecho tienen clarísimo que existe la garantía del ne bis in idem, es decir, no se puede juzgar dos veces a las personas. Perdónenme si no he sido clara en mi exposición, pero definitivamente eso no ha sucedido en el Perú. Precisamente cuando se intentó que eso pasara, inmediatamente vino una sentencia de la Corte y condenó al Perú en el caso de María Elena Loaiza Tamayo. Lo que hubo fue la anulación de procedimientos porque tenían normas malas, que no respetaban derechos, y lo que la Corte dice es vuélvanlos
a juzgar, porque el anterior juicio estuvo mal, pero eso no significa de ninguna manera que una persona sea juzgada 2 veces por los mismos hechos. Creo que en el mundo jurídico esto es bastante claro, o sea, lo que significa es la anulación de lo anterior y un juicio de verdad, pero 1, nunca 2. Gracias. Sí, solamente la inquietud de que en Uruguay haya retrocesos. Y es un proceso de avances y de retrocesos. Hemos pasado por épocas peores, eso no es ningún consuelo, pero hemos pasado épocas muy duras y las peleamos y creo que vamos a tener que seguirlas peleando. Pero hay un punto que es muy importante, que en la sentencia del caso Hellman, la Corte, entre las condenas que impuso Uruguay, fue la de capacitar en derechos humanos a los magistrados. Es decir, los magistrados no tienen una capacitación adecuada, nunca la tuvieron, ni en derechos humanos, no sé si en otras materias, pero en derechos humanos tienen que tener esa capacitación especial y hubo el año pasado una sola conferencia que fue interesante, que vino de la alta comisionada, que envió 2 personas que vinieron a capacitar, y fue lo único que recibimos de afuera, digamos, y que fue interesante y que sirvió un poco para abrir otros horizontes, porque supe de que este año se hizo un curso, de que me reenviaron el programa, y era lamentable el curso y los docentes. Es decir, esos docentes no aportaban nada, todo lo contrario, alguno de esos docentes en cámara virtió opiniones muy, no voy a decir anticuadas, pero no sé, cosas que nadie en el mundo sostiene con respecto a la prescriptibilidad de los delitos o a la jurisdicción de la Corte o cosas por el estilo. Y esas personas fueron las que fueron a capacitar magistrados. Entonces creo que tiene que haber un esfuerzo que nosotros vamos a intentarlo de parte de, por lo menos de la institución y de la sociedad civil también, de que los magistrados sean capacitados adecuadamente, número 1, y número 2, tiene que haber un proceso de selección transparente de los magistrados en base a méritos, porque no tenemos que olvidarnos que muchos de estos magistrados, o la mayoría, empezaron su carrera en la época de la dictadura y que entraron a dedo, no sé cómo se dice acá, pero entraron sin ningún mérito especial y fueron ascendiendo por antigüedad. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es prestigiar la carrera judicial, que en este momento está bastante desprestigiada, y darle otro sentido y otra capacitación, porque de otra manera podemos llegar a las consecuencias que estamos sufriendo hoy día, cuando teniendo una sentencia que nos marca un camino, están apartándose de esa sentencia, diciendo que es solo aplicable a ese caso, desconociendo el control de convencionalidad y otras cuestiones por el estilo. Digo, realmente a veces es descorazonador, pero otras veces es bueno ver que hay gente joven, que he visto que han entrado ahora jueces nuevos, no sé qué irá a pasar en las segundas instancias, pero que tienen buenas posiciones y que están con la cabeza abierta al mundo, digamos, ¿no? Que eso es lo que nosotros esperaríamos. No en esta sede, sino en la sede principal del Instituto José María Luis Mora, que está ubicada en Valencia.